Continuamos hablando sobre corrupción. Pues bien, considerando que la democracia es un concepto político, dos principios fundamentales que dicho concepto incorpora son el control popular y la igualdad política. En cuanto al primero, el control popular, este se sostiene en una idea clave para la democracia. Esta idea es la de que queremos que las personas son agentes autónomos que pueden definir cuál es su proyecto de vida y que, por ello, deberían ser escuchados en los asuntos públicos que afectan a sus vidas. Por su parte, la igualdad política se basa en la asunción de que toda persona adulta tiene una capacidad igual para la definición de su modelo de vida y por ello tiene un igual derecho a influir en las decisiones colectivas y a ser tenidos sus intereses en cuenta cuando se toman dichas decisiones. Por ello, la evaluación de la democracia se debe hacer en relación a estos principios. Cuanto más se respeten, mayor calidad democrática habrá en un país. Siguiendo el principio de Bergman, 1994, a partir de dichos principios se pueden definir 4 dimensiones que surgen lógicamente de ellos y para cada dimensión se pueden extraer unas variables a analizar. Elecciones libres y justas sería uno de los puntos. Aquí lo que hay que ver en cada país es, primero, la extensión de las elecciones, a qué órganos afecta, qué instituciones quedan fuera, la inclusividad de las elecciones, es decir, quiénes pueden quedar excluidos de elegir o ser elegidos, la equidad formal y real entre partidos, candidatos y votantes, su igual o desigual acceso a los medios económicos y de comunicación y el igual valor del voto, y también la independencia del sistema electoral con respecto al gobierno existente. En otro punto nos encontramos con un gobierno abierto y que rinde cuentas. En esta dimensión se habrá de comprobar el nivel real de rendición política de cuentas frente al Parlamento, la rendición de cuentas legal frente al Poder Judicial, la rendición de cuentas financieras y presupuestaria, el nivel de evaluación de políticas existentes, el grado de descentralización, la imparcialidad y la transparencia de las administraciones, la capacidad real y legal de los ciudadanos de defender sus derechos frente al gobierno y la calidad y rigor de las estadísticas gubernamentales. Otro punto sería los derechos civiles y políticos reconocidos y respetados. Aquí se trata de comprobar no solo el reconocimiento legal de los derechos, sino también la posibilidad real de ejercicio de los mismos, incluyendo la consideración de que los derechos sociales pueden ser una condición para poder ejercer derechos políticos. Así, el derecho a la educación o la salud son componentes fundamentales de una democracia de calidad. Y en un cuarto punto tendríamos una sociedad cultural y estructuralmente democrática. Finalmente, en esta dimensión se trataría de comprobar el grado de desarrollo de una sociedad democrática en el país estudiado. Ello implica analizar el nivel de capital social existente, el grado de control de las asociaciones por sus socios o miembros, el poder de las grandes corporaciones y sus sistemas internos de gobierno y control, el desarrollo de una cultura cívica y la extensión de la participación ciudadana, su representatividad real de todos los sectores de la sociedad y hasta qué punto está limitada por factores sociales o económicos. Pues bien, dicho esto, creemos que se puede afirmar de forma coherente con todo lo que aquí hemos expuesto que la corrupción política tiene más dificultades de realizarse cuanto mayor sea la calidad de una democracia. Cuanta más calidad tenga una democracia, mayor será el respeto a los derechos humanos, mayor será la posibilidad de autonomía de las personas mayores, niveles de libertad real existirán, es decir, habrá menores posibilidades de dominación arbitraria de unos seres humanos sobre otros y, consecuentemente, los niveles de corrupción política serán menores. Estas afirmaciones se pueden intentar demostrar empíricamente. En el barómetro global de corrupción de Transparency International, al que ya hemos hecho mención, si analizamos qué países de entre los 64 incluidos son los que otorgaban una puntuación menos negativa en corrupción a los 3 poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, nos encontraríamos con las siguientes: Austria, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suiza y Reino Unido. Si posteriormente se analizan detalladamente las 4 dimensiones antes enunciadas como propias de una democracia de calidad de dichos países, con todas sus variables, los resultados son bastante positivos en casi todos ellos. Es decir, hay una correlación entre calidad democrática y baja percepción de corrupción, comparativamente, en las instituciones públicas. Otros estudios también sacan conclusiones semejantes sobre la calidad de las democracias en los países nórdicos o en Suiza. Y precisamente dichos países están a la cabeza del índice de percepción de corrupción de Transparency International como lo menos corrupto del mundo. Por ello, podemos afirmar que la calidad de la democracia correlaciona con la ética en el sector público positivamente y con la corrupción negativamente.
En cualquier caso, para un estudio científicamente más depurado que demuestra esta correlación, lo mejor es comparar el índice de ética pública y corporativa y el índice de gobernanza, ambos del Banco Mundial. El índice de ética pública y corporativa mide, en base a la Executive Opinion Survey de World Economic Forum, 6 variables para 104 países. 1. La corrupción ilegal corporativa, que se refiere a la mayor o menor participación de las empresas del país correspondiente en financiación ilegal de los partidos, en la captura de políticas, en la frecuencia de sobornos en sus contrataciones, en la frecuencia del lavado de dinero. 2. La corrupción legal de las empresas, que se refiere a la mayor o menor participación de las empresas en buscar influencia política indebida a través de la financiación legal de los partidos. Un tercer punto sería el índice de ética corporativa, que es la suma de las variables 1 y 2. En un cuarto punto tendremos el índice de ética del sector público, que se refiere a la honestidad percibida de los políticos, a la imparcialidad del gobierno en la contratación, a la frecuencia de sobornos en permisos, licencias e impuestos. En un quinto punto estaría el índice de eficacia legal judicial. Este trata de medir la interdependencia judicial, el soborno judicial, la calidad del marco legal, la protección de la propiedad, la eficacia del Parlamento y de la policía. En un sexto punto, el índice de gobernanza cooperativa, que mide la protección a los accionistas minoritarios, la voluntad de delegar autoridad, calidad de la formación, el nepotismo y la gobernanza cooperativa. La medición se realiza contando el porcentaje de empresas que dan respuestas satisfactorias, es decir, que indican su percepción de una baja corrupción y un alto nivel de ética en el país correspondiente a las preguntas sobre las 6 variables. Pues bien, los países con mejor puntuación son todos democracias de calidad y los países con menor, lógicos, son regímenes autoritarios o democracias defectuosas. Si sintetizamos lo que ocurre en los países con estos niveles comparativamente bajos de corrupción, nos encontramos con que en ellos tenemos un régimen político en el que se sustentan los derechos civiles y políticos con derechos sociales. Es decir, son países comparativamente con bajo nivel de desigualdad económica. Además, se trata de sociedades con cultura cívica, es decir, con confianza intersubjetiva, consenso sobre las instituciones políticas y las políticas públicas esenciales y tolerancia. Estas sociedades, que confían en su gente, tienen una densa red de organizaciones y asociaciones voluntarias con vocación cívica y social que favorecen el desarrollo económico y el funcionamiento del mercado. La confianza intersubjetiva y la asociatividad cívica también favorecen la existencia de votantes bien informados, participación y preocupación por la política, implicación ciudadana en la elaboración de las leyes, respeto al derecho y control del poder político y de la administración. Los partidos políticos tienen mecanismos claros de democracia interna y grados aceptables de transparencia en su funcionamiento y financiación. El Estado de Derecho se manifiesta diariamente en la acción de gobierno, pues el Ejecutivo respeta las normas y procura garantizar el respeto colectivo de las mismas. Para ello es fundamental un servicio civil de carrera estable, profesional y no sometido a los cambios políticos. Cuando fallan los mecanismos de control interno en la administración y surgen casos de corrupción, la prensa libre los airea y denuncia. El Ministerio Público lleva adelante con imparcialidad las investigaciones sobre corrupción y los jueces juzgan con independencia los casos. No existe impunidad y la corrupción demostrada es sancionada severamente no solo desde una perspectiva legal, sino también social. Dicho todo esto, parece claro que en la lucha contra la corrupción política, los elementos institucionales, tanto formales como informales, juegan un papel esencial. No se trata tanto de rogar a la clase política que incorpore a su conducta principios y reglas éticas derivadas de la propia esencia de la democracia, que también, sino esencialmente de construir sistemas políticos que incentiven la moralidad pública y promover sistemas sociales que sancionen eficazmente la inmoralidad en la actuación política. ¿Y qué política? La corrupción, como ya dijimos, siempre se define en relación a un concepto de integridad. Antes también afirmamos que la corrupción política implica la corrupción de la política misma. De ello se deduce que en este texto consideramos que el concepto de política ya aporta en sí valores y deberes que quienes se implican en política deben respetar. La política es hacer algo, pero hacerlo de una determinada manera, no de cualquier forma. De hecho, la política no es un concepto con una definición universalmente admitida. Existen diversas definiciones que a su vez conectan con concepciones de lo político muy diferentes, como vimos.
Para cualquier demócrata, la política exige libertad, y si no hay libertad no puede haber política. Pero existen concepciones de la política que no consideran la libertad como ese aire que permite la subsistencia de la propia política. No obstante, las concepciones actuales de la política tienden a alcanzar un cierto consenso sobre el fin último de la política y su razón de ser. Por todo ello, procederemos ahora a exponer qué no entendemos por política y qué entendemos por política en su acepción moderna. La política, distinciones y principios comunes. Para empezar, siguiendo a Phillips, 1997, la política se distingue de las relaciones comunales, las cuales están basadas en relaciones familiares y grupales y son generadoras de solidaridad espontánea. En estas relaciones la pertenencia es fruto de circunstancias naturales, no de actuaciones voluntarias, y las relaciones de intercambio están regidas por pautas simbólicas, tradiciones y reglas de estatus, estima y confianza. La conformidad, la estabilidad, el respeto y la jerarquía son bienes esenciales en estas relaciones. Si alguien viola estas reglas, la sanción es el aislamiento y la propia vergüenza social. También se distingue del mercado, dado que éste se caracteriza por la existencia de agentes autónomos e iguales que, buscando maximizar sus beneficios, entran en relaciones de intercambio económico. En él no hay liderazgo, no hay acción colectiva, las relaciones son instrumentales y no hay solidaridad ni lazos afectivos, pero hay igualdad entre los agentes e información distribuida homogéneamente. Si se quiebra la igualdad, se falsean las cuentas o existe información privilegiada, el mercado resulta dañado y sus agentes pierden confianza en el mismo. Y finalmente, la política se diferencia de las relaciones entre patrón y cliente. El patronazgo es asimétrico, basado en la desigualdad de poder, tiende a ser permanente y a extenderse en red, se sitúa fuera de los cauces de la moralidad proclamada oficialmente en la sociedad en la que se desarrolla, aunque puede no actuar ilegalmente. Cuando el mercado falla o cuando la descentralización es defectuosa y el poder central no llega a determinadas partes del territorio, entonces surgen los patrones, los cuales aseguran a sus clientes un acceso a determinados servicios que por sí mismos no podrían alcanzar. En contraprestación, esas personas sirven al patrón y le apoyan políticamente. Las relaciones de intercambio son individuales y se procura la inexistencia de información compartida entre los clientes. El bien esencial aquí es la fidelidad y la estabilidad jerárquica. Pero la política es diferente a todas estas formas de relación social. Siguiendo a Bayes, en el año 2000, la política son acciones a prácticas que realizan las personas para regular los conflictos sociales y cuyos resultados son decisiones obligatorias, incluso por la fuerza, para la comunidad. Si imaginamos una comunidad mínimamente compleja sin política, nos daremos rápidamente cuenta de que la razón de ser de la política es. Y en esta comunidad sirven intereses diversos, visiones diferentes, el interés común, necesidades distintas y como consecuencia de ello, conflictos. Sin política, esos conflictos llevan inevitablemente a una guerra de todos contra todos, a la destrucción mutua y a la provisional ley del más fuerte. De ahí la necesidad de un orden comúnmente aceptado y unas reglas y por ello la inevitabilidad de un Estado para asegurar tal orden. Es decir, que la política implica como resultado la elaboración de normas de obligado cumplimiento, pero estas normas no provienen de una tradición intocable, sino de una voluntad activa de los miembros de la comunidad que se ejecuta fundamentalmente a través de sus representantes, de evitar la guerra civil permanente y encontrar principios de convivencia. Además, frente al mercado es preciso destacar que en política hay conflictos de intereses diversos que no pueden resolverse mediante el intercambio económico y que por ello exigen de una autoridad, de un poder que decida obligatoriamente. Los miembros de la comunidad política no se relacionan transacción a transacción, negocio a negocio, sino que mantienen una permanente relación de comunidad. Pero a su vez, esta relación no se fundamenta en relaciones familiares o solidarísticas, sino de ciudadanía. Tampoco se fundamenta la relación en intercambios particularistas, privilegiados con el patrón, sino en la asunción y el cumplimiento de unas reglas universales y comunes, obligatorias para todos. Los distintos actores políticos luchan por alcanzar el poder político, aunque otros poderes les puedan ayudar a alcanzar ese fin como el poder económico y el poder simbólico. El fin último es el poder político, el poder de las instituciones políticas desde donde legítimamente se puede decidir. El objetivo de la acción política, así pues, es adquirir o mantener el poder, pero esta adquisición necesita justificarse.
En las relaciones comunales, el poder se justifica por tradición. En el mercado no hay principio de jerarquía. En las relaciones patrón-cliente, el poder se legitima por el acceso privilegiado a servicios que permite a los clientes tal relación, pero el poder político se justifica por la necesidad de que alguien se preocupe del interés común, del bienestar colectivo o de la supervivencia de la comunidad en su conjunto. En política no hay ni puede haber fidelidad al poder si no hay una justificación por parte de éste de que actúa buscando el bienestar colectivo. Ni siquiera los partidos más prebenlistas pueden llegar al poder y se ahorran las justificaciones universalistas para sus políticas. Los gobiernos totalitarios y autoritarios de derecha, claramente racistas o sectarios, tomaron y toman la retórica nacionalista como justificatoria de sus políticas. Es la defensa de la nación en su conjunto la razón de ser de sus políticas. Los gobiernos comunistas, impulsados por la lucha de clases, no se ahorran tampoco en apelaciones a la defensa nacional y al interés común de la clase obrera, ya idealmente la única existente en sus territorios. Por todo ello, se puede decir que la corrupción política en el imaginario colectivo es sobre todo el abandono de esta voluntad de servicio común por parte de los gobiernos y de los partidos, como referentes simbólicos de una clase gobernante. Es cierto que esta concepción de la política que aquí se expone no expresa una realidad intemporal, es más bien una concepción moderna de la actividad política. Aunque Aristóteles ya distinguía entre las formas políticas y personales de ejercer el poder y Maquiavelo anticipa el análisis moderno del poder político, la política como ejercicio nacional del poder en aras del bien común es consecuencia de la modernidad. Este modelo de política es coherente con el desarrollo de las sociedades modernas y en gran medida ha sido un instrumento de apoyo indispensable para la efectiva realización de los principios de la modernidad en nuestras sociedades. Las sociedades modernas, de forma progresiva, han ido consolidando, entre otros elementos destacables, la nacionalidad, racionalidad instrumental, la especialización, el desarrollo de la ciencia aplicada, el avance del capitalismo, la consolidación y supremacía del sector industrial, el Estado-nación, el desarrollo de los servicios públicos, los partidos de masas, el creciente papel de la mujer en el mundo del trabajo, etc. Pues bien, la concepción de la política como reguladora de conflictos y del poder político como búsqueda del bienestar común es parte y causa de todo este movimiento cultural, social, tecnológico y económico. No obstante, aun cuando se consiga compartir una idea de la política como búsqueda del bien común, otra cosa es, dentro de las sociedades modernas, cómo se determine ese bien común o qué concepciones de la buena política dentro de los parámetros ya definidos existan. Porque la realidad es que en el pensamiento político de la modernidad, como ya vimos, existen ideas muy diferentes de lo que es la buena política. La política premoderna identifica voluntad del monarca y voluntad del reino. La política moderna separa interés particular del gobernante como ser humano autointeresado e interés general. La política premoderna no cree en los conflictos sociales, pues cree en unidades orgánicas, identificadas con el monarca. La política moderna reconoce la diversidad social y de intereses y por ello busca cómo regularla. Esta unifica política y religión, de forma que el liderazgo se justifica extrarracionalmente y se trascendentaliza la relación gobernante-súbdito, de forma que se obedece no a personas, sino a representantes divinos. La política moderna se seculariza y busca en la razón, evitar la guerra civil, sobre todo la justificación de su existencia. Hoy en día, todavía hay países en los que la concepción moderna de la política no es asumida ni aceptada. El resultado es, también, la dificultad de esos países regidos de forma premoderna para acceder a la modernidad y a formas democráticas de gobierno. Todo esto no implica que la política moderna, por el hecho de ser moderna, tenga éxito en la práctica. Fracasa a menudo y en otras ocasiones se corrompe. Cuando fracasa por incompetencia, el propio sistema se encarga de buscar repuesto, sin dañarse en exceso. Pero a veces fracasa por corrupción y entonces el daño se hace a la propia concepción de la política como instrumento racional de resolver conflictos. Resumiendo lo dicho, y tomando como referencia los discursos de integridad, podemos concluir que la política implica de forma casi generalizada el evitar conflictos violentos y asegurar un orden. Pero para ello debe buscar el interés común. Ciertamente que es el interés común que es muy diferente en función de los discursos. Para unos es algo que surge de la suma de preferencias individuales, para otros surge de la búsqueda interesada del bien propio adecuadamente institucionalizada.
Para los comunaristas surge de la implicación emocional de los gobernados y gobernantes con una comunidad y su destino. Y finalmente, para los deliberativos, de la búsqueda razonable del mejor argumento, a través del respeto a las reglas del discurso. Pero todos coinciden en la ineludible relación entre la política y el interés general, si se pretende que ésta esté legitimada.